unas recomendaciones al gobierno sobre políticas energéticas, porque pues era uno de los temas fundamentales y álgidos que había cuando se comenzó el gobierno. Como todo tiene su proceso, todo se demora, pues finalmente se logró presentar el documento al gobierno y están pendientes unas reuniones con el Ministerio de Minas sobre los temas que se están planteando. Pero definitivamente era fundamental que la sociedad colombiana y ellos se pronunciaran y dieran unas recomendaciones para que las políticas energéticas fueran sostenibles. Para mí es un gusto presentarles al señor rector de la escuela, el doctor Héctor Alfonso Rodríguez. Muchas gracias. Pues muy buenos días para todos. Realmente es muy grato en este evento contar con personas tan importantes, conocedoras del tema energético. Entonces, a todos ustedes les presento un saludo muy especial y muchas gracias por estar hoy en la escuela. Todos sabemos que uno de los temas más difíciles y controvertibles que tenemos que enfrentar, y particularmente con el inicio del nuevo gobierno, es lo que hemos denominado la transición energética. En este tema de la transición energética, me acuerdo que hace un año, o en el semestre pasado quizás, hicimos aquí en la universidad un debate, particularmente sobre la situación de los combustibles fósiles y sobre el tema de la transición energética. Hay muchísimo de largo como de ancho para mencionar, pero sé que ustedes conocen bastante más del tema. Menciono, por ejemplo, lo que estaba ocurriendo en España, la para de muchas centrales hidroeléctricas, digamos, teniendo en cuenta esa transición energética, que traen consecuencias complejas para el manejo de suministro de energía. También podemos recordar o mencionar lo que estaba ocurriendo en Francia con las centrales nucleares. En los procesos de transición han parado una buena parte de las centrales nucleares para hacer el mantenimiento. Y ese mantenimiento les ha reportado retrasos con los consecuentes problemas derivados para el suministro de energía, sobre todo en esta época que enfrentan, en la época de invierno. Y en fin, se ha venido discutiendo el tema de lo que se denomina la transición energética, que sin duda alguna debe ser un tema más allá de lo que menciona la prensa, de lo que mencionan los medios, más allá de los impactos que vivimos, sobre la responsabilidad que tenemos todos en el manejo de este tema. Pues bien, para mí hoy es un gusto, como rector de la escuela, darle la bienvenida a dos eventos de la mayor importancia dentro de la celebración tradicional que hace el programa de Ingeniería Mecánica de la escuela dentro del encuentro semestral y anual que realiza. El primer tema que nos convoca es la conferencia sobre recomendaciones de política energética.
Esta conferencia la realizará un experto en el tema, que es el doctor Julián García. Y el doctor García fue promotor del debate en la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Y ese debate permitió producir un documento de recomendaciones al gobierno actual sobre las formas prácticas para poder llevar a cabo la transición energética en el país y la forma más eficiente y sostenible posible. No es un tema sencillo, porque la infraestructura tiene un valor importante en el desarrollo. Y hacer ese cambio, pues no es simplemente mover un switch. Y sí que es importante tener en cuenta todas las implicaciones desde todo punto de vista en esta transición energética. En esta primera conferencia, el doctor García hará un resumen de los aspectos más importantes de las recomendaciones que la Sociedad Colombiana de Ingenieros ha hecho al gobierno del presidente Petro. El segundo evento, a continuación de la conferencia inaugural, será un panel de discusión sobre el tema de la conferencia del doctor García, con la participación de reconocidos expertos conocedores del tema. Para hacer la introducción al doctor García, yo lo quiero presentar. El doctor Julián García es ingeniero civil egresado de la Universidad de los Andes. Tiene maestrías en recursos hidráulicos, economía y tiene un MBA. Tiene más de 30 años de experiencia estudiando los temas de energía y recursos naturales, tanto en el país como en el exterior. En varias disciplinas, incluido técnicas, la parte técnica, la parte operacional, la parte comercial, la parte de estrategia, la parte de planeación y finanzas, y un tema no menor y muy importante que corresponde a las políticas de Estado. Y en la parte de los recursos naturales, en los recursos tanto renovables como no renovables. El doctor García ha sido presidente de varias empresas del sector, como TGI, Esmeralda Energy, Gran Tierra Energy, Carboandes, Goloy, y gerente funcional y vicepresidente, entre otras, como BP y Ecopetrol. También ha sido experto de la CREC, director técnico de la ANH y jefe de Aguas y Energías y Recursos Naturales No Renovables en DNP. Y actualmente él es profesor asociado de la Universidad de los Andes en temas de energía y recursos naturales. Entonces, para la Universidad de Escuela Colombiana de Ingeniería es un gusto tener como panelista en esta conferencia al doctor García. Entonces, yo le cedo la palabra a nuestro expositor y bienvenidos todos a este evento y muchas gracias por estar en la universidad. Muy amables. Bueno, buenos días para todos. Muchísimas gracias por venir a este evento. Muchísimas gracias a la escuela por invitarme a esta charla. Muchas gracias. Alfonso, muchas gracias por su amable introducción. A mis compañeros de panel que vamos a estar ahora, pues gusto estar aquí con ustedes, y a Juan Antonio que organizó esto. Bueno, entonces voy a pasar de una a contarles un poco estas propuestas de reenfoque de la política energética, ¿sí? Gran parte de esto lo hemos trabajado en la Sociedad Colombiana de Ingenieros, como Juan Antonio y Alfonso lo mencionaron, pero hay otros temitas por ahí que yo he venido trabajando que los voy complementando, en parte con la Universidad de los Andes, con estos talleres que trabajamos en la universidad sobre estos temas de energía y recursos naturales. Entonces, arranquemos de una. ¿Qué me pasa? Sí, esto. Bueno, lo primero es contar un poquitico del entorno, el entorno en términos resumidos de qué está pasando en el mundo.
y voy a ser muy rápido en esto. Básicamente en el entorno están pasando varias cosas como, pues lo primero es tener claro que el 80% de la energía que los humanos consumimos, ¿sí?, es fundamentalmente energías fósiles, ¿sí? Entonces eso ha venido bajando, pero muy despacito, que en el año 2050 y 2070 va a ser menos, para allá vamos, pero la realidad hoy es que somos un planeta fósil dependiente, ¿sí? La mayoría son combustibles fósiles. La otra cosa que está pasando en el mundo es el cambio climático, todos tenemos eso claro, ya hay bastante consenso en el mundo científico de eso, pero ante esos dos eventos fundamentales, el planeta, y es de las poquitas cosas donde todos los seres humanos nos hemos puesto más o menos de acuerdo, es en el desarrollo sostenible, ¿sí? En decir, oigan, no tenemos que hacer algo y reorientar cómo funciona la sociedad. Y es de los poquitos, si no el único acuerdo donde prácticamente todos los países dijeron sí en el seno de Naciones Unidas, y se hizo ese acuerdo en el año 2015 alrededor de hacer el desarrollo sostenible. Acuérdense que en el desarrollo sostenible hay tres dimensiones: la social, la económica y la medioambiental. Y se trata de que todo lo que hagamos como seres humanos esté enfocado a lograr esos tres objetivos. El objetivo no es solo plata, no es solo social y no es solo ambiental. Todo tiene que ojalá aportar a esas tres dimensiones. Eso es lo fundamental. Yo veo la transición energética como un elemento de esos, ¿sí?, como un elemento del desarrollo sostenible. No es per se el objetivo en realidad es bajar la pobreza, es energía asequible, es que haya equidad, ¿sí?, entre todos los habitantes del planeta, es cuidar el planeta, pero como planeta, pero también cuidar las calles, cuidar lo que respiramos, etcétera, ¿sí? Otra característica de lo que está pasando en el mundo es un gran avance tecnológico, tanto en la oferta como en la demanda, en la oferta de energía y otros productos, digámoslo así, pero también en la demanda, en el uso, en los aparatos, en particular en esta industria, como vamos a ver ahora. Hay un avance significativo en los dos frentes y también hay un cambio significativo en los costos. Están bajando los costos de los paneles solares, por mencionar algo, ¿sí? Los precios de los energéticos son muy volátiles y eso es algo importante que también tenemos que tener referentes. No partir de que las cosas están aquí y se van a mantener ahí. El precio del petróleo en 6 meses puede estar perfectamente en $30. Hace 2 años estaba en menos $20. Entonces hay una volatilidad. El precio del carbón está en este momento en una locura que nadie había imaginado. Entonces hay una gran volatilidad en el mundo de los precios. Y otro elemento fundamental que está pasando es que la geopolítica, como la conocíamos, está cambiando. Las fuerzas de poder están cambiando. Hoy en día otros actores están entrando a jugar, además de los que había antes. Entonces la OPEP era la que mandaba el mundo, no solamente petrolero, sino de paso energético, porque el precio del carbón está ligado al del petróleo, y si la OPEP era la que fijaba el del petróleo, pues directamente fijaba también el del carbón. Pero ahora hay otros factores, como por ejemplo los chinos, etcétera. Entonces hay un cambio de fuerzas de poder, ¿sí? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Bueno, ese es como una especie del entorno mundial para tenerlo en cuenta. En cuanto a Colombia, pues resumido en qué estamos, pues por un lado somos como ustedes ven, la columna de la izquierda es el consumo de energía primaria, la que sacamos de la naturaleza. ¿Y de dónde viene esa? ¿De qué fuentes primarias viene? Como ven, el 76% es energías fósiles. Estamos un poquito más abajo del mundo, que es el 80% entre petróleo, gas natural y carbón. Entonces estamos en teoría mejor que el mundo. Sin embargo, tenemos un lunar negro, que es la leña, que es el 6%. Entonces, si uno suma, sí, que no es propiamente muy limpia, que digamos, ¿sí?, si uno suma el 76 de los fósiles más el 6 de la leña, pues ya estamos en más del 85% en energías, digámoslo así, no limpias, ¿sí?, porque ese consumo de leña nos afecta bastante. ¿Por qué se caracteriza nuestro sistema energético? Uno, porque somos en general autosuficientes en todas las fuentes de energía, en neto, como vamos a ver ahora. Tenemos excedentes exportables en algunas energías, como los hidrocarburos y el carbón, pero somos una sociedad o un país muy fósil dependiente en el consumo. El mayor energético que usamos son los fósiles,
Somos fósil dependientes en lo fiscal, porque la principal fuente de ingresos del gobierno central y de muchos departamentos y regiones son derivadas del petróleo, incluido Bogotá. Bogotá, el 20% del impuesto de la gasolina que pagamos, ese es un ingreso gigantesco, por ejemplo, para la ciudad, que a veces creemos que solamente es las regalías. Entonces, los ingresos fiscales nacionales y regionales son muy importantes, pero también en todo el tema de inversión extranjera y dólares somos fósil dependientes. Esa es una realidad. También nos caracterizamos porque hemos avanzado muchísimo en servicio a la gente, en particular en cobertura. Tenemos unas coberturas hoy superiores al 90%, por ejemplo, en electricidad. En gas hemos avanzado, ya hay más de 10 millones de usuarios, casi un 80% de la población tiene acceso a gas. Entonces hemos avanzado muchísimo en cobertura energética. Tenemos una electricidad que es muy limpia, una de las más limpias del mundo porque es principalmente hidroenergía. Y finalmente tenemos una baja intensidad energética que se mide como el consumo de energía por PIB o per cápita, como lo quieran medir, es relativamente bajo, como los de un país en desarrollo. Entonces, con ese contexto, la idea es mirar qué sugerencias se pueden hacer sobre reenfoque y prioridades para la política energética, en general para la gestión energética. Lo primero es entender que la gestión energética tradicionalmente ha sido más orientada a la oferta, ¿sí? Eso ha sido fundamental. Si uno ve los planes de desarrollo de los últimos 50 años, el enfoque es más de oferta, ¿sí? Entonces tenemos que explorar. La política petrolera es a explorar, a producir, a la refinería, ¿qué le hacemos? La ampliamos, a hacer oleoductos. La carbonera es hagamos concesiones, hagamos cerrejones, etcétera, ¿sí? En el sector eléctrico es hagamos las hidroeléctricas y la confiabilidad. Es muy orientada a la oferta y el 95% de todos los planes de desarrollo que hacemos es alrededor de la oferta, de dar abastecimiento de energía a la sociedad, acompañado de una confiabilidad, pero es eso, es construir infraestructura para abastecer la sociedad de energía y es orientado a la oferta. Y los ministros, como aquí tenemos a Milcar, sí, el 90%, supongo yo que así era de su tiempo, lo trabajaban hablando de la oferta, ¿sí? De cómo producir, cómo explorar, cómo, ¿sí? Todo enfocado hacia la oferta, ¿sí? Hacia expandir esos sistemas, ¿sí? Los gobiernos y los actores, entonces las empresas, digámoslo así, eran muy proactivos en la oferta y muy poquito en la demanda. Atender al cliente, ¿qué le preocupa? No, ahí le damos eso, ¿sí? Y los consumidores eran pasivos, eran tomadores de energía. Con lo que me digan que cocino, yo cocino. A lo que me digan que vale, lo pago, si puedo pagarlo, si no, me toca la leña, etcétera. ¿Sí? Entonces, el consumidor era pasivo y los avances tecnológicos eran más por el lado de la oferta. Cómo mejoramos las hidroeléctricas, cómo las diseñamos mejor, que hagamos pozos horizontales ahora de petróleo. Todo el enfoque era la oferta, ¿sí? Pero el mundo está cambiando significativamente a raíz del desarrollo sostenible, ¿sí? Y hoy en día el mundo exige un balance entre la gestión de oferta y la gestión de demanda. Hoy en día, además de lo anterior, la labor de todos tiene que ser también enfocada en la demanda. ¿Por qué? Porque hoy hay opcionalidad. Hoy usted, cuando va a comprar un carro, puede decidir si lo compra a gasolina, a diésel, a GLP, a GLP, a propano, eléctrico, híbrido. Usted tiene como 8 opciones. Para cocinar, usted puede cocinar con una estufa eléctrica, una de gas, una de propano, ¿sí? Una de... o leña, sí, tienen muchísimas opciones para cocinar, para todo. Entonces hoy hay mucha más opcionalidad y competitividad entre los energéticos, ¿sí? Hoy inclusive usted mismo puede producir su propia energía, ¿sí? Puede autogenerar, ¿sí? Entonces los consumidores comienzan a ganar un poder negociador, ¿sí? Potencialmente, que muchos no lo ejercen. Tenemos en realidad solamente un gremio que se dedica a analizar la demanda, que es Asoenergía, que aquí está Sandra precisamente, pues bienvenida, porque es prácticamente el único gremio que le trabaja a la demanda. Todos los demás gremios le trabajan a la oferta, nadie le trabaja a la demanda, y ese gremio solo le trabaja a los industriales, y los demás, ¿qué? Los de aquí, como somos todos los demás, ¿quién le trabaja eso? Nadie.
pero esos son los grandes actores, ¿sí? Los grandes actores son los consumidores, por eso inclusive hoy en día se les llama prosumidores, porque también son productores, consumidores, pueden producir su energía, son mucho más activos y deben ser proactivos, y los gobiernos entonces tienen que comenzar a balancear entre trabajarle a la oferta y a la demanda. Hoy un ministro debería trabajar por la mañana a la oferta y por la tarde a la demanda, o viceversa, pero 50-50% de su tiempo entre lo uno y lo otro, ¿sí? La tecnología comenzó a avanzar muchísimo más en el uso que en la producción. Los avances en carros, en estufas, en aparatos, son gigantescos, van mucho más rápido que los avances en producción de energía, ¿sí? Entonces, el mundo está mirando eso y los países y las sociedades se están dando cuenta, y entonces ahí se vuelve relevante la eficiencia energética, la sostenibilidad en el uso y el concepto también de calidad, porque ya el consumidor demanda mucha más calidad, como por ejemplo la calidad de la gasolina, que ya un criterio es exigir calidad de la gasolina. Siguiente. Entonces, con estos antecedentes, con el permiso de la universidad, me atrevo a cambiar el nombre de la conferencia. Qué pena con ustedes que en la mitad de la charla les cambio el nombre, ¿sí? Porque el nombre, como ahora el consumidor es un actor, pues la invitación que les hago es a que todos seamos actores. Cuando uno habla de la política energética, la política petrolera es allá el señor ministro y el planeación y el señor Ocampo y no sé qué, allá que decían ellos y digan qué tenemos que hacer. No, en el mundo actual los que decidimos qué se hace somos también los ciudadanos, ¿sí? Entonces entonces tenemos que bajarnos de que esto es un cuento allá para los que tienen el poder, porque está en el actuar de todos los días, en nuestras decisiones individuales, porque hoy el consumidor es un actor principal, es proactivo. Entonces, por eso, con el permiso de la universidad, le cambio el nombre de la conferencia a mitad de la conferencia y se va a llamar esa hora el enfoque sugerido de gestión energética, de la cual todos somos partícipes, no pasivos mirando a ver qué decide la ministra, sino todos tenemos que, espero que contribuya esta charla a que tomemos decisiones al otro día de con qué cocino, con qué me baño, con qué busco, etcétera. Así, de eso nos sirva porque hoy somos actores y no dependemos. Entonces, con base en eso, vamos a hacer estas sugerencias sobre gestión energética con esa visión y con la visión de desarrollo sostenible. Lo primero es hablar de la eficiencia energética. La eficiencia energética, este gráfico arranca en la izquierda por la energía primaria, la energía que tomamos de la naturaleza, bien sea de recursos renovables o no renovables, como petróleo, carbón, gas natural, y los renovables como la biomasa, las que se llaman no convencionales, son más convencionales porque ya los paneles los venden hasta en los semáforos, entonces yo no sé por qué las siguen llamando convencionales, y obviamente el agua, ¿sí? Si partimos de lo que tomamos de la naturaleza, lo transformamos, ¿sí?, con infraestructura, con procesos, y finalmente llega a los usuarios finales, que ahí en la gráfica lo he partido en tres: residencial, comercial, la industria y otras actividades productivas, digámoslo así, y el transporte como los tres principales centros de consumo energético, donde ahí se llama energía final, que es la que ya toma el consumidor, y luego esa energía final se vuelve energía útil, o sea, cuando uno prende la estufa para cocinar el desayuno, pues ahí consumió tantos BTUs y qué tantos de esos BTUs se volvieron calentar el alimento. Esa es la energía útil, es en realidad la que hace un trabajo entendido como ingenieros mecánicos, ya que estamos en el encuentro de ingeniería mecánica. Entonces es el concepto de trabajo. La energía útil es el trabajo que en realidad hace, que es lo que nos interesa: mover un carro, calentar un sancocho, etcétera. Entonces, si uno mira en Colombia cómo es eso, con base en los datos de la UME, le da que más del 70% de lo que tomamos de la naturaleza se queda por el camino, en las ineficiencias en las plantas de generación, en las ineficiencias en las refinerías y en las ineficiencias en el uso, en los vehículos, en las estufas, en las duchas, en las plantas, en las calderas. Tienen unos grados de eficiencia de la energía que se le entra a una caldera y el calor que produce o lo que hace esa caldera. Esa ineficiencia o pérdidas son superiores al 70%.
Tenemos entonces una eficiencia de menos del 30% en Colombia. De lo que tomamos de la naturaleza, solamente el 30% hace un trabajo. Voy a resumirlo en, cuando vamos a hacer un sancocho, ¿sí?, se gasta el 70%, no sirve para hacer el sancocho, y solo el 30% de lo que sacamos de la naturaleza en realidad se tradujo en cocinar el sancocho, ¿sí? Eso es una cosa muy grave, y esa es una gran preocupación que tiene el mundo y que tenemos que ser conscientes. Y voy a arrancar por mencionar la más dramática de todos, que es el sector transporte, que como ustedes vieron en la gráfica es el más ineficiente, tiene un 23% de eficiencia apenas. La industria era 50 y pico y el residencial también es algo menor al 50%. Pero el transporte, como se vio en la gráfica, es menos del 23%, o sea, de la gasolina que cargamos en las estaciones de servicio, el 23% es lo que mueve el carro, es lo que mueve la carga. El otro 77% se perdió en el exhausto, en el calor del carro o en todo lo que hay antes de eso, como la refinería, los oleoductos, etc. En el sector transporte, entonces, es en realidad dramático. Pero además de eso, además de ese 23%, los carros, además de eso, mucho parte de su tiempo, los vehículos, los camiones, etcétera, no están en realidad haciendo un trabajo. Están mal usando mucho de esa energía. Y aquí doy unos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, los carros viejos que no se les hacen mantenimiento, ¿sí? Entonces tienen unas pérdidas infinitas. Ustedes saben que la evasión en la revisión técnico-mecánica es gigantesca, ¿sí? Hay vehículos que tienen el 10% de eficiencia, ¿sí? Pero además de eso, súmele otras cosas que hacemos de manera ineficiente. Por ejemplo, esos taxituales que uno le dice al taxista, oiga, vuélvalo, yo lo he hecho, ¿sí? Al taxista le digo, vuélvalo de gas, hunde un botoncito y se vuelve GNV, hunde otro botoncito y se vuelve a gasolina. No, eso suena chéverísimo. Eso es súper ineficiente, ¿sí? Porque está haciendo la carburación ineficientemente tanto para gasolina como para GNV, ¿sí? Entonces, el cuento de los duales en realidad es un desastre desde el punto de vista de eficiencia. Lo recomendable es vehículos dedicados, por ejemplo, a GNV y no vehículos duales. Esta es una gran ineficiencia. Obviamente, todos los tráficos, eso es una gran ineficiencia. Estamos consumiendo gasolinas en un semáforo haciendo nada. Avanzamos un metro y le pusimos primera, que es donde más consume el carro. Pero hay unos tráficos carreteros que a veces subestimamos. La Universidad de los Andes está haciendo un estudio patrocinado por el gobierno de Inglaterra sobre cómo bajar las emisiones en el sector de transporte de carga. Entonces están haciendo seguimiento, como hoy todos los camiones tienen GPS, se están monitoreando todo lo que están haciendo 30.000 camiones, y parte de los hallazgos iniciales que están teniendo es la cantidad de tiempo que se pierde haciendo cola los camiones en los peajes. Los camiones pasan 2, 3 horas prendidos, avanzan un metro, paren, se queda prendido, a los 10 minutos avanza otro metro, se para, pasan 2, 3 horas, colas y colas de camiones en los peajes, en los puertos, y el consumo de eso es infinito. Los cálculos preliminares indican que esa ineficiencia en peajes, en puertos, etcétera, puede superar el 15%, ¿sí?, de ineficiencia, ¿sí? Entonces, eso creemos que es energía útil. Resulta que eso no es, sí, se clasifica como energía útil, pero no es útil, ¿sí? Eso es en realidad energía más usada. Yo he estimado que es un poco del 20%. Entonces, si uno al 23% le quita el 20% del 23%, resulta que de cada barril que sacamos del subsuelo, solamente 0,18 hacen un trabajo de mover una carga o un pasajero. Y desde el punto de vista ambiental, de cada kilogramo de CO2 que emite un camión, 0,82% no sirve para nada. O sea, estamos haciendo emisiones, pero solamente el 0,18 de las emisiones, digámoslo así, valieron la pena, porque hicieron un trabajo, movieron una carga. El 82% de las emisiones que estamos haciendo no sirven para nada. Eso es lo más dramático, ¿sí? Eso es recontradramático, ¿sí? Ese es el calentamiento climático, ¿sí? No es en la producción, en los campos petroleros, sino es aquí en el consumo donde hacemos la gran contaminación del planeta, ¿sí?
Esa contaminación, ustedes saben que se divide en dos. En realidad, las emisiones que hay por los combustibles fósiles son las emisiones de gases de efecto invernadero, las que van al planeta, sí, a la capa de ozono, pero la otra es la contaminación que queda en las ciudades, la que conocemos como polución, que es el material particulado. Ahí sabemos, obviamente, el más contaminante de los dos es el carbón, luego le sigue el petróleo y luego le sigue el gas. El gas lo que tiene de bueno es que no tiene prácticamente emisiones de material particulado, pues del que se queda en la polución de las ciudades y respiramos, ¿sí? Pero en general hay que entender que son dos tipos de emisiones. Sin embargo, esa emisión del material particulado es la más importante que tenemos que tener en cuenta y la que más nos toca como Colombia, porque no que el planeta se está ya calentando, etcétera, pues nosotros somos el 0.000 de ese calentamiento global, pero donde sí la sufrimos cada día es la del material particulado. Paramos las ciudades, eso nos ha pasado en los últimos años. Se ordena parar la ciudad de Medellín y parar la ciudad de Bogotá por las alertas rojas, porque ya no podemos de la contaminación, porque se prenden las alertas rojas. Eso sí tiene muertos y lo vemos concreto. Planeación, en un estudio que ya tiene unos años, estiman más de 8.000 personas muertas al año por esta contaminación, 67 millones de eventos de salud por esta contaminación, etc. ¿Sí? Entonces, esta es la gestión que tenemos que hacer de demanda. ¿Sí? Siguiente. En la parte de hidrocarburos, voy a ir rápido. Tenemos entonces que trabajar con una orientación a gestión de demanda. ¿Sí? Y la gestión de demanda pasa por trabajar en eso de la eficiencia en los aparatos y la eficiencia en lo que yo llamo las prácticas. ¿Sí? Y obviamente un elemento de precios. Yo veo que el país ya es un importador de gasolina. Ustedes saben que más del 25% de la gasolina y del diésel que consumimos es importado. Entonces nosotros nos creemos exportadores, pero resulta que hoy importamos más de una cuarta parte de la gasolina y del diésel. Siguiente. Obviamente hay que trabajarle a la gestión de la oferta en la exploración y producción. No voy a entrar en el debate de si hay que hacerlo o no, pero me voy a enfocar en la recuperación secundaria. Si quieren la siguiente, la recuperación secundaria es que en el país hemos encontrado más o menos 50 billones de barriles de petróleo y hemos sacado del subsuelo más o menos 10, o sea, más o menos el 20%, eso se llama el factor de recobro. En el mundo el estándar es superior al 30%, entonces nos queda más del 10% por extraer. Si usted multiplica el 10% de 50 millones, quiere decir que nos quedan como mínimo 5 millones por extraer. Y si uno calcula cuáles son las reservas, la relación reservas-producción, pues eso da 20 años. Lo que pasa es que poco a poco se va haciendo y ahí hay muchísimo esfuerzo que hacer. Como país estamos en pañales de aprender qué es recuperación secundaria. Ecopetrol está apenas aprendiendo a hacerlo. Estamos muy atrasados sobre técnicas de recobro mejorado. Siguiente. Un comentario muy rápido sobre los subsidios a la gasolina, hablando de petróleo, simplemente por contarles, a nosotros nos cuentan que la gasolina al consumidor está subsidiada y ese es el famoso fondo de estabilización que ya va como en 20 billones de pesos, pero en realidad se nos olvida que Ecopetrol recibe muchísimos subsidios de la nación que la gente desconoce, que los mismos ministros de Hacienda desconocen. Y en realidad el subsidio debería ser, o ese fondo de estabilización debería ser el neto entre los subsidios que se le dan al consumidor y los subsidios que recibe Ecopetrol, que son gigantescos. Les doy un ejemplo rapidísimo. Los campos petroleros que están bajo contratos de asociación renovados pagan una cláusula de precios altos, como la que acaba de aprobar el Congreso, y esa cláusula, que es en realidad un impuesto, lo coge Ecopetrol para sí y lo pone como sus utilidades. En realidad eso es un impuesto que coge Ecopetrol y Ecopetrol lo presenta como utilidades. Siguiente. Entonces, la propuesta es que se mire el fondo de estabilización como el neto entre los subsidios que da y que recibe Ecopetrol, que son gigantescos los que recibe Ecopetrol, y que la gestión de Ecopetrol se separe entre la gestión como empresario y la gestión, porque parte de sus utilidades no son suyas, son en realidad de la nación. Entonces, todos felices que Ecopetrol reportó muchas utilidades y muchas son gratis, que se las da el Ministerio de Hacienda. Siguiente.
Bueno, muy rápido para contarles que ya les había mencionado que hay muchísimos avances en la eficiencia de los aparatos. Ahí a la derecha ven cómo comparan aparatos entre los de antes y los de ahora. Es en veces, no en porcentaje. La diferencia entre una bomba de calor y un calentador a gas es 4 veces, 5 veces. Hoy las bombas de calor tienen un COP o coeficiente de rendimiento de hasta 10 veces. Todo, un carro viejo con un carro nuevo, una nevera vieja con una nevera nueva, bueno, una generación eléctrica a ciclo combinado. Hoy tienen más del 60%, una nueva central térmica de gas tiene eficiencias de más del 60%, una nueva. Las nuestras tienen de 30% o menos, nuestras carboeléctricas tienen eficiencias del 18 y 20, ¿sí? Entonces, el avance en eficiencia del uso es gigantesco, es en veces, se mide en veces, no en porcentaje. Siguiente. Si hiciésemos un plan de movernos en eficiencia energética y pasar de ese 30 al 40%, el cálculo estimado es que eso pudiera generarnos unos 10.000 millones de dólares, que eso es más o menos el 3% del Producto Interno Bruto. Si hiciéramos eso, eso es muchísimo más, eso es el doble del Producto Interno Bruto de la industria petrolera. Con eso les digo, o sea, hay más premio haciendo ahorro que haciendo exploración petrolera, por resumirlo un poco. Un poquitico para mencionar, algunos dicen, no, pero no hagamos eficiencia energética porque es que el país tiene una baja intensidad energética y somos un país pobre, y en esa gráfica de la derecha que muestra el desarrollo económico o el PIB o la calidad de vida por persona, y en el otro el consumo de energía por persona, pues los países ricos son los que más consumen por persona. Entonces, si nosotros estamos abajo con los países en desarrollo, la prioridad no debe ser eficiencia energética, sino al revés, debemos es consumir más energía. Entonces, en particular, los grandes economistas dicen, no, la eficiencia energética no se debe hacer porque consumimos muy poquito. Para mí eso es un craso error. El que más debe ahorrar es el pobre, no el rico. ¿Sí? Pues el pobre, o piensen en un pobre que no ahorra. O sea, entre más pobre sea uno, más debe ahorrar, no entre más rico sea. Entonces, para mí el ahorro, el valor agregado de ahorro es mucho, se gana más ahorrando en eficiencia que explorando petróleo, etc. Siguiente. La energía más limpia y más barata es entonces la que no se usa, no las renovables. Tenemos esa falsa idea de que hacer la transición energética es ir a poner paneles solares, ¿sí? Y hacer transición energética y desarrollo sostenible arranca primero que todo por hacer eficiencia energética, porque es la más limpia y la más barata. Siguiente. Los precios han venido creciendo significativamente y eso está afectando muchísimo la economía. Este es un resumen de los últimos 10 años contados hasta el 2021, en el 2022 subieron aún más y por eso todo el escándalo, pero a propósito tengo la gráfica solo hasta el 2021 y como ustedes ven, se compara con el IPC, que en los últimos 10 años subió 1.5 y miren lo que creció los demás. La electricidad subió el 40% por encima, el gas natural del 80% y el propano el 100%, ¿sí? Entonces los precios de la energía han subido significativamente por diferentes distorsiones y fallas de mercado gigantescas. Tenemos para mí una falla como sociedad en eso. Tenemos unas ineficiencias absolutas, en parte regulatorias y en parte por los jugadores, que no las menciono ahí, muchas ineficiencias en expansión de la infraestructura, por ejemplo, en particular de gas. Hemos hecho muy mal diseñada la expansión del sistema de gas y ahora que queremos hacer una regasificadora de $1.000 millones, tenemos oligopolios. El WACC, que era el regulador, el regulador define un WACC del 16% en dólares. Eso implica una rentabilidad al inversionista como del 25 o 28% en dólares garantizada. Eso es un absurdo, ¿sí? Eso es desproporcionado. Por eso ve uno que mientras las tarifas suben, las empresas reportan utilidades. Miren los reportes de los crecimientos de utilidades de las empresas, todas las eléctricas, las gaseras, todas aumentaron sus utilidades en el 20, en el 30%, sí, y nosotros pagando las tarifas y el regulador como si no se diera cuenta. Bueno, lo que le interesa a uno más es el precio de esa energía útil. ¿Sí? La energía útil es la energía que uno necesita. Uso el ejemplo del sancocho, para consumir un sancocho. ¿Sí? ¿Cuánta energía
me costó el sancocho, a cómo me salió el sancocho, o la tonelada de cemento en la industria, o la tonelada de carga de llevarla de Buenaventura a Bogotá, o lo que sea, o el viaje en taxi. Eso es lo que importa, no la tarifa en sí. Si uno tiene una tarifa muy alta, pero en un aparato muy eficiente, pues lo uno de golpe compensa al otro. Entonces tenemos que siempre pensar es como la energía útil, que es el efecto de la tarifa por unidad energética, por BTU o por galón o como la quiera medir, y la eficiencia de ese aparato donde vamos a usar energía. Ese efecto multiplicador es el precio de la energía útil. ¿A cómo me salió el sancocho? ¿A cómo me salió el viaje Buenaventura-Medellín para llevar una tonelada de carne? ¿Sí? Pero además de eso hay que tener en cuenta el elemento del aparato, el qué tan costo, porque uno puede tener un aparato muy eficiente, pero si vale mucho, pues hay que pensarlo dos veces. Pero entonces lo que importa es el precio de la energía útil, y eso es lo que le interesa a un industrial. ¿Cuánto me cuesta a mí producir una tonelada de cemento? En términos energéticos, eso es lo que me interesa. No me importa si es como gas, como petróleo, si sale barato, etcétera. Es una combinación de esa eficiencia con esa tarifa que me cobra el que me provee energía. Entonces yo he hecho aquí muy rápidamente un ejercicio para, por ejemplo, la cocción, y comparamos contra gas natural, que es el que creemos que es el energético ideal para cocción. Entonces uno es comparado contra gas natural, cuánto cuesta hacer un sancocho con propano, es el cilindro, cuánto cuesta hacerlo con electricidad, la superinducción que requiere la estufa y las ollas, o la infrarrojo, que es la versión moderna de las estufas de resistencia. Entonces, como el rojo es el neto, están las dos columnas de lo que vale la tarifa, ¿sí? Lo que uno paga en la factura y el efecto de la eficiencia. Como se ve en la raya roja, cocinar hoy con propano es la manera más cara de cocinar un sancocho. ¿Sí? El propano es totalmente fuera de competencia. Hoy en día es mucho más barato cocinar con electricidad que con propano. Y atérrense, cocinar hoy con electricidad vale lo mismo casi que cocinar con gas natural. En Bogotá vale un poquito más. En Cali y en el occidente del país, en Popayán, Cali, Eje Cafetero, hoy vale lo mismo hacer un sancocho con electricidad que con gas. Así ha subido el precio del gas. La electricidad ha subido, pero el gas ha subido mucho más. ¿Vale lo mismo hacer un sancocho en Cali? Un sancocho bayuno bien rico, vale lo mismo hacerlo con electricidad que con gas. Y nosotros tenemos en el imaginario colectivo que el gas era más barato. No, el mundo cambió y hoy podemos hacerlo. Obviamente hay que comparar el precio de la estufa, etcétera, pero el mensaje es, eso es lo que nos importa. ¿Cuánto vale hacer un sancocho? Entonces, conclusión, hay que desincentivar el GLP. Ahí tenemos 4 millones de usuarios de GLP, restaurantes cocinando con GLP, y eso vale el doble que con electricidad. Y mi teoría es que, por ejemplo, en el sector rural, que es donde estamos patrocinando el GLP, hoy en día para un campesino, si tiene la toma de electricidad con capacidad, porque muchos tienen electricidad, pero el alambrito no les da, es más barato hoy para un campesino cocinar con electricidad que con propano, y muchísimo más barato, no un poquito, como se ve en la gráfica, sino muchísimo menos. Y hay una cosa más grave, el gran programa que hemos tenido en los últimos años es propano para el campo. Los campesinos, a raíz de la subida del propano, se han venido saliendo y hoy en día se están devolviendo a la leña. Si ustedes vayan a cualquier pueblo de Cundinamarca y pregunten, váyanse por las carreteras y pregunten con qué están cocinando hoy los campesinos, otra vez con leña. Nos devolvimos a la leña en el siglo XXI, porque ha subido tanto el propano, pero la solución es del campesino, pues no puede pagar los 90.000 pesos que le cobran por el cilindro a 40 libras, entonces pasa la leña. Pero la solución es, use la electricidad. Yo le he hecho ese ejercicio a varios campesinos y me dicen, no, pero el problema es que el cable no da sino para un bombillo. ¿Sí? Tenemos unas redes muy obsoletas y viejas, ¿sí? Y tenemos que trabajar muchísimo en eso. Siguiente. Una comparación de calentar agua, pero no hay tiempo de hacerla, pero es algo parecido. Entonces ahí está comparado una ducha eléctrica con una ducha a gas, etcétera, ¿sí? Entonces obviamente aquí se entiende por qué. Yo estaba en la junta directiva de Avanti y me preguntaba, oiga, ¿por qué no hay casi consumo per cápita? Y entonces estudiando con los de Avanti me decían, no, es que en Bogotá solamente muy poquitica gente se baña con agua caliente con gas. Yo, ¿cómo así? Sí.
Las ventas de Banti, en particular en Bogotá o en Tunja, son fundamentalmente para cocción. Solo los estratos altos se bañan con gas. ¿Y qué pasó? No, los estratos bajos o no se bañan con agua caliente o se bañan con las duchas eléctricas, las duchas tizas. El gas solo lo usan los estratos altos para bañarse. Los estratos bajos usan las duchas eléctricas. Y usted vaya a una ferretería y tiene la cantidad de duchas que venden, eso se vende como arroz, ¿sí? No se vende el gas. Pero en el fondo no está tan mal, el precio es solo un poquitico más bañarse y se ahorra el gasto de agua y la duchita vale 70.000 pesos, no contra el millón que vale un calentador a gas. Ahí está comparado también obviamente contra el sistema solar y contra las bombas de calor. Para encontrarle, por ejemplo, un hotel, en un hotel hoy no debería estar calentando el agua para sus habitaciones con gas. Le sale mucho más barato con bombas de calor. ¿Sí? Y los hoteles no tienen eso claro y todos creíamos que es el gas lo mejor. No, un hotel, una lavandería, todo eso que necesite calor, como agua caliente. Hoy en día las bombas de calor, como les digo, tienen una eficiencia del 1000%. O sea, usted consume 1 kilovatio de electricidad y la bomba le calienta 10 kilovatios, 10 veces más. Eso es sumamente más eficiente que usar gas natural y mucho más barato el mantenimiento. Siguiente. Para rápidamente por los carros, mencionarles algo de la competitividad de las diferentes formas de tener hoy vehículos de carga. Lo primero es el gas vehicular. Pues ustedes saben que con esa subida del precio del gas, el gas vehicular está en la mitad, el consumo de hoy de lo que estaba hace 10 años. Ha venido bajando porque el precio se subió mucho, mientras la gasolina sube por escaleras, el gas sube en ascensor, entonces la competitividad se perdió totalmente y más de la mitad de las conversiones se devolvieron a gasolina, hundieron el otro botoncito. Siguiente. En la parte eléctrica, la diferencia entre un carro eléctrico y un carro a gasolina es del 15% de energía consume de menos un carro eléctrico. Yo tengo carro eléctrico y lo he comprobado del mundo real, ¿no? La teoría, ¿sí? Entonces el costo en realidad es el costo del aparato, ¿sí? Y lo que vale del aparato es la batería, ¿sí? Entonces, con base en eso, la gestión energética o la política energética debe ser si queremos en realidad el GNV, tenemos que asegurar que el precio relativo entre el GNV y la gasolina se mantenga, pero si fluctúan y se enloquecen, pues no estamos dando las señales que son. Y en el caso del carro eléctrico, si lo queremos, tenemos que hacer un sistema de financiación de la batería, como lo están haciendo en los países desarrollados. Siguiente. Un poquitico sobre contarles de gas. El gas tiene su propia autogestión por esta gran subida de precios. Cuando se hizo el plan de masificación, que yo tuve la oportunidad de participar desde Planeación Nacional, ayudando a gestarlo con el Ministerio de Minas, la idea era que el gas tenía 3 atributos. Un atributo era que era muy barato, $0.75 por millón de BTU, cuando subía mucho, porque el precio del fuel subía, llegaba a 1,50, así. Y el otro atributo era que era abundante, teníamos mucho como país, y tercero, que era de menor impacto ambiental. Pues esos 3 atributos se han venido perdiendo. El precio, pues se disparó. ¿Sí? La abundancia, esa se volvió una sensación. Ecopetrol dice que hay mucho, etcétera, pero vaya a Ecopetrol y díganle que si le da un contrato a 10 años o a 15 años, Sandra, pregúntele a sus industriales si han ido a Ecopetrol, señora Ecopetrol, denme un contrato a 15 años, no se lo puedo, pues que no sé. Entonces, hay la sensación de que la abundancia se perdió. Y el tercero, que era el menor impacto ambiental, el mundo de hoy es mucho más exigente. Entonces, en el mundo de hoy, el gas ya no se ve como tan ambiental a como era antes. Entonces, sus 3 grandes atributos lo han venido perdiendo y eso es lo que se ve. Y ahí rápidamente en todas las gráficas se ve. La derecha, el gas natural vehicular, bajando, va por la mitad. La generación térmica, en 15 años solamente hemos hecho 2, yo lo llamo, perdón, proyecticos muy chiquitos. Nadie está promoviendo y moviendo a hacer térmicas a gas. El sector residencial es el único que usted ve subiendo, pero ya se volvió asintótico. El consumo per cápita está bajando significativamente. Entonces celebramos que llegamos a 10 millones de usuarios, pero el consumo por usuario está bajando significativamente. Eso es lo que no dicen las empresas de gas. Como ustedes ven en la industria, va de para abajo el consumo de gas. Como ustedes ven en el comercial,
ya se frenó también, ya se aplanó, petroquímica para abajo. O sea, el gas, el solo mercado está decidiendo por los tres atributos que va perdiendo, que va bajando. Y si nos ponemos ahora a hacer una regasificadora de $1.000 millones, pues si no era viable con gas nacional, ¿sí? Ahora imagínense pagando primero 1.000 millones para la infraestructura y luego pagando los precios de importación, que no son los 5 o 6 dólares, sino importarlo vale 10 o 15 dólares, vale el triple. Si solito al precio nacional no era competitivo y el mercado lo demostró, ahora si nos ponemos a importarlo y hacer una infraestructura carísima, pues más competitiva va a perder. Entonces ahí sí le vamos a dar es un entierro de quinta, ¿sí? Si le hacemos inversiones exageradas. Siguiente. Hablar algo de que lo que tenemos que hacer, que el mundo lo que está haciendo es masificar la electricidad. ¿Por qué? Porque la electricidad hoy es el energético más competitivo. Como energía útil, esto no hay que verlo, porque una estufa eléctrica tiene una eficiencia del 85, del 90%, mientras una estufa a gas tiene del 30, 35%. Entonces, si bien vale más la electricidad, ¿sí?, le genera el triple de eficiencia. Un carro eléctrico, ¿sí?, tiene una eficiencia del 95%, mientras que una gasolina, el supermoderno, superguau, 30-35%. Entonces sí vale más la electricidad, pero le da el triple o el cuádruple de eficiencia. Lo mismo la bomba de calor contra el calentador de gas. Es obviamente muy eficiente en su uso, es mucho más limpia en su uso. En Colombia la tenemos muy limpia, bastante limpia, porque es hidráulica, y ahora estas otras fuentes. Somos autosuficientes, no estamos importando como el 25% de la gasolina, hay relativamente buena confiabilidad. La cobertura yo pongo alta, pero la calidad no es muy buena porque nuestras redes de distribución están un poco obsoletas y es algo en lo que tenemos que trabajar muchísimo en mejorar las redes, y hasta ya la podemos producir nosotros mismos la electricidad con los paneles que nos venden en los semáforos. Fíjate. Entonces, esa gestión es más una gestión de demanda que de oferta. Sí, claro, hay que trabajarle la oferta, pero eso es mucho de gestión de demanda, de masificar en esos usos donde ya es más competitivas. Que, por ejemplo, en el campo, sustituir el GLP no por leña, como estamos haciendo, sino sustituir el GLP para cocción en el campo por electricidad de la red, si hay la red, o por autogeneración. Pero ese es el mundo de hoy, ¿sí? Tenemos que incentivar todos esos aparatos. Como les he mencionado, las bombas de calor deberían tener el día sin IVA, etcétera. A ellos es los que hay que apoyar. Siguiente. Y para hablar algo de la generación, hoy tenemos más o menos 18 gigavatios. Como ustedes saben, en su mayoría hidroeléctricos. Para el año 2025 podremos estar alrededor de 22 gigavatios, esperando que entren alrededor de unos 2 gigavatios en esas solar y eólica, y los otros 2 y pico de Hidroituango. Esperemos que en el 2025 ya entren esos 2 que son como las grandes que van a llegar. Pero aquí lo importante es tener en cuenta cómo es una curva de duración. Yo soy hidrólogo, entonces pues hablo en términos de hidrólogo, que es la curva de duración, es como qué probabilidades tiene de generar. Entonces, como ustedes ven, la solar es una curva de duración muy bajita, dejándolo que por la noche no se puede generar y en el día hay nubes y no nubes, etcétera. Entonces, la curva de duración es que un muy poco porcentaje del tiempo está funcionando un panel solar, más la mayor parte del tiempo está apagado, no funcionando, mientras que la energía eólica es más o menos, es más, el factor de planta es el 40%, en la hidroenergía en Colombia es muy alto, supera el 70%, y obviamente una planta térmica pues sí puede ser el 100%, pero el mensaje es tener en cuenta estas curvas de duración y estos factores de carga, ¿sí?, porque esos son los que definen cómo operar el sistema y qué tan confiable y creíble es ese abastecimiento. No les voy a contar, pero ha habido gran avance y disminución de costos en las renovables. Siguiente. Pero la idea es comparar cómo estamos en Colombia en estas energías renovables. Y la referencia es obviamente el agua, que es nuestro tradicional recurso para generar electricidad, y comparar cómo estamos en esos. Como se ve en la gráfica, en la energía solar es muy competitiva, donde hay mucho sol, como es La Guajira. En el interior del país, como costo de generación,
no es tan competitiva. La gran ganancia de generar con sol es que uno se ahorra las otras letras del abecedario de la factura que recibimos. Entonces, el gran ahorro es que usted, si usted genera al lado del consumo, como en un techo de home center, pues usted se ahorra la transmisión, la distribución, la comercialización, que eso es el 60% de su tarifa, 60 o 70% de su tarifa. Entonces, el gran ahorro no es en sí que valga más barato generar con el sol. El gran ahorro es que usted se ahorra todos los intermediarios, ¿sí? Porque sí, usted la bajó del techo a su casa. Entonces se ahorró a ISA, se ahorró a Codesa, se ahorró a Ingesa, se ahorró la comercialización, el cargo de la CREC, bueno, todos los intermediarios que son el 60 o 70% de la factura. ¿Sí? En el caso eólico, en tierra ya es más eficiente, inclusive es más eficiente que el sol. Hoy en día es más rentable un proyecto eólico en La Guajira que un proyecto solar, pero esa es la buena noticia. La mala noticia es que la velocidad del viento en el interior del país es mínima, entonces no es viable en el interior del país, salvo contados microclimas de viento. El eólico en realidad solamente, ni siquiera toda la costa, solamente el norte de La Guajira es donde hay vientos atractivos. En el interior del país no es viable la eólica. Y las otras energías, la biomasa, la geotermia, todas estas no son económicas en Colombia. No nos digamos mentiras de que es que la geotermia es la gran maravilla. Falso, eso no es. El único proyecto que se inauguró hace un mes, se hizo más como una obra de emprendimiento que lo hizo Parex, que le salió a pérdida, y que es apenas 60 kilovatios, o sea, es lo que da para 3 apartamentos, ¿sí? Pero eso llevó un presidente de la República a inaugurarlo y todo, y eso era una cosa para mostrarse limpio, pero eso fue a pérdida y fue la energía para 5 apartamentos. No es viable, sí, solamente es viable como cogeneración, por ejemplo, la biomasa, pues como efectivamente hacen los ingenios. ¿Sí? Entonces, lo que hay que tener es en realidad un portafolio que se complementen las energías teniendo en cuenta sus diferencias en curvas de duración o factor de carga, se deben complementar y el secreto es un portafolio, como nos enseñaron, no ponga todos los huevos en la misma canasta, ¿sí? Entonces uno debe tener es un portafolio donde toma los atributos de cada una, donde indudablemente para Colombia, que llueve mucho, y que tiene muchas montañas, el rey es la hidroenergía y sigue siendo el rey. La hidroenergía es el rey y mi invitación es a que lo sigamos considerando como el rey. Es el rey, no lo descuidamos y deberíamos tener más príncipes, nuevas PSHs, nuevas hidroeléctricas grandes. No tienen que ser tan grandes como Hidroituango, pueden ser un poquito más chiquitas, 200, 300 megavatios, pues para que no vayan. Pero tenemos que hacerlas inclusive a nivel micro. En el campo hay muchísimas quebradas donde poner, entonces como se hacía hace 100 años, entonces la tecnología, esa es donde no avanzaba. Las Pelton y las Francis, las de hace 100 años, son exactamente las mismas que se hacen hoy. Lo único que se ha avanzado es un poquitico en automatizar, pero la tecnología está recontrainventada y probada. Y fuera de eso duran 50 años, 100 años, ¿sí? Eso duran toda la vida. Ojalá una que otra con embalse. Yo hice el ejercicio dentro de la parte académica con los Andes de cuánto valen los embalses si uno lo midiera en litio. El valor de los embalses que tenemos en Colombia es de 10 veces el PIB. Si usted lo valora a lo que vale, a lo que estamos pagando por la nueva almacenamiento por litio que estamos haciendo ahí cerca de Barranquilla, que ya se licitó, lo que estamos pagando por eso, si valoráramos a eso los embalses que tenemos, daría que nuestros embalses valen 10 veces el PIB. Y Suiza acaba de inaugurar un proyecto solo para almacenar que les costó 12 billones de dólares, 12.000 millones de dólares solo para almacenar hidroenergía. No una hidroeléctrica de un río coger, solamente jugar a subir el agua y bajarla para equilibrar el sistema. Entonces, 12 billones. China acaba de inaugurar otra que le costó 14 billones con bombeo generación. Sistema de 2 embalses donde bombea en unas horas y genera en las otras horas. Solo jugar eso. 12 billones de dólares les costó el de Suiza que acaban de inaugurar, que demoraron 10 años construyendo en los Alpes suizos. Y aquí tenemos ese tesoro que vale 10 veces el PIB. Bueno, el carbón y el gas entonces son claves para completar ese portafolio. Y obviamente el solar y la energía, bienvenidos.
Un tema ya para ir terminando de gestión de electricidad, pues hay que mejorar la calidad del servicio, hay que repotenciar las redes, como les decía, los campesinos hoy, los cables que les llegan a duras penas les prenden un bombillo y el televisor ya no les da para más, entonces tenemos que hacer eso. Tenemos también en las ciudades que repotenciar las redes, trabajar muchísimo más en la generación distribuida, en sistemas inteligentes, en educar a las personas en esto, en poner estaciones, pero en general es el concepto de calidad. Y para terminar tenía que mencionar algo sobre el carbón y el futuro. Sobre el carbón hay como dos frentes. Uno es mejorar las prácticas, en particular de la pequeña minería. Yo fui presidente de una minera que en parte tenía operaciones de carbón y vi que eso, las prácticas, esas sí estamos en las de hace 500 años, hay accidentes todos los días, tenemos que trabajar con mucho más seriedad en eso y comenzar a buscar usos limpios al carbón. Entonces, el carbón también sirve para generar hidrógeno. No solamente, o sea, dentro de las 40 variedades de hidrógenos que hay de todos los colores, una de ellas es la que viene del carbón. Bueno, ya hay tecnología para eso y de golpe ese es un futuro que deberíamos explorar. Y en la parte de hidrógeno y en general los combustibles sintéticos, lo que tenemos que hacer es prepararnos para ser competitivos. Eso es muy chévere, muy bonito para los pilotos y todas cosas, pero eso es el que sea competitivo, porque primero, hoy no es competitivo, y segundo, los países que van a salir adelante son los que lo puedan hacer competitivo. Finalmente, como conclusiones, como estamos en una universidad de ingeniería, voy a hacer las conclusiones de una manera matemática, simplemente poniendo esto es mayor que esto, y esas son entonces las conclusiones. Con ese objetivo de desarrollo sostenible y de hacer equidad y de buscar el desarrollo económico y la parte ambiental, hacer gestión de demanda y oferta es muchísimo más productivo y muchísimo más sostenible que hacer solo gestión de oferta. Hacer gestión integral, y gestión integral es todos mirar, por ejemplo, en la energía útil, mirar la parte ambiental, mirar la parte social, etcétera, es trabajar los ministerios en equipo, y ahí el gran ausente es Planeación Nacional, que es el que debería hacer la gestión integral, pero lo tienen ocupado manejando regalías. Es mucho, agrega mucho más valor que hacer una gestión por allá, un ministerio solo o una actividad energética solo. Hacer desarrollo sostenible es lo que debemos hacer y en lo que debemos enfocarnos, más que en la misma transición energética, ¿sí? Porque es que decimos, no es que tenemos que hacer transición energética, corramos a hacer paneles solares. No, hay que pensar en equidad, ¿sí? en desarrollo económico y en parte y en el medio ambiente, pero como un todo y de una manera integral, ¿sí? Entonces, lo que más nos debe importar es la contaminación en las ciudades, más que lo que le está pasando al planeta, porque somos ínfimos a lo que pasa al planeta, pero los muertos, como la coca, ¿sí? Los muertos sí los ponemos nosotros. Los 8.000 muertos por la contaminación en las ciudades, esos sí son reales, ¿sí? Esos sí son reales y concretos, y eso es más importante, la contaminación del material particulado, que la de efecto invernadero para el caso colombiano. El recobro mejorado, sacar las reservas que ya descubrimos, están ahí pulpitas con toda la infraestructura, es mucho más eficiente que explorar. No estoy diciendo que paremos la exploración, lo que estoy diciendo es que le pongamos muchísima más atención a aprovechar lo que ya tenemos. La electricidad, como vimos, ya le está ganando la competencia al propano, a la gasolina, obviamente, sí, y al gas natural de una manera selectiva. En algunas cosas, como les mostré, hacer sancocho ayuno es más barato con electricidad que con gas, ¿sí? Tener un portafolio, ¿sí? Y no solamente enfocarnos, ¿sí?, a las renovables, sino hay que tener un portafolio simplemente como principio de gestión entre las renovables y las no renovables, porque se complementan. La energía limpia es más allá de la energía solar y eólica, ¿no? La energía limpia es en el uso, más en el uso que en la generación. La transición es más en el uso, y así lo están viendo los países desarrollados. No hay tiempo para contarles, pero los países desarrollados están trabajando más al uso que a la misma generación. Y por último, hay un área para mejorar, que es la optimización de mercados, teniendo en cuenta lo anterior, porque hay muchísimas distorsiones, y en esta sociedad no puede, si queremos ayudarle a las residencias, apoyar la industria, no podemos permitir que los precios de la energía sigan creciendo y vayamos perdiendo competitividad. Hay industrias, así como los campesinos se están devolviendo del propano a la leña, muchos industriales se están devolviendo del gas natural al carbón.
que eso ya era como cosa del pasado, no, se están devolviendo. Entonces estamos como echando más para atrás que para adelante y esas cosas que tenemos que utilizar del mercado. Eso es todo, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Julián García. Creo que hemos tenido rápidamente, porque los tiempos siempre son cortos, hemos tenido rápidamente una visión diferente sobre lo que es la transición energética que podíamos hacer en el país. Y es una de las cosas que vamos a empezar a discutir en este momento. Ya tenemos la opinión de Julián, pero ahora vamos a tener una serie de expertos que van a ser interrogados exhaustivamente por el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Espero. Entonces, me permito, en mayor transición, presentar al ingeniero Germán Pardo Albarracín, que es el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, exalumno de la escuela. Creo que esos son las cosas más importantes que podemos decir. Él tiene una hoja de vida como de 3 kilómetros, pero es un exalumno que en este momento vuelve a su escuela a contarnos un poco qué está sucediendo y a moderar el panel que vamos a tener sobre este tema de transición energética, que como ustedes han visto es muy interesante y fundamental en este momento de la historia del país. El ingeniero Germán Pardo es especialista en gerencia de proyectos y máster en túneles y obras subterráneas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, UNED, en Madrid, España, y pues actualmente es presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y acaba de ser nombrado presidente de la OPADI, que es la Unión Panamericana de Ingenieros. O sea, tenemos una persona bien importante aquí dirigiendo nuestro panel. La doctora Sandra Fonseca Arenas, le pido el favor de que, si quiere, pase de una vez al estrado. Es la actual directora ejecutiva de ASO Energía. La doctora Sandra también tiene una vida enorme, ha ocupado un montón de cargos en diferentes sitios. Es exdirectora y experta comisionada de la CREC, expresidente de la empresa Energía de Bogotá, con más de 25 años de experiencia sectorial energética. Es actual presidente de Hacienda Cundinamarca y parte de su junta desde el 2012 y miembro de la Junta de Hacienda Nacional desde el 2016. Eso es un pequeño resumen de lo que ha hecho Sandra, porque si no nos gastaremos mucho tiempo comentando un poco qué es la idea, pero es solo para decirles que es una experta en el tema. Otro experto, pero muy experto en el tema de transición energética, es el doctor Amílcar Acosta, que le pido que pase también el estrado. Casi que no deberíamos presentarlo porque es una persona que escribe todos los días sobre energía, economía, fue ministro de Minas, fue senador, y toda la vida se ha dedicado a escribir y a estudiar sobre temas de energía. Entonces, pues tampoco les voy a contar toda la historia del doctor Amílcar porque realmente no hay necesidad de presentarlo. Es una persona realmente importante en el país y tuvo la deferencia de venir hoy a compartir sus ideas con nosotros. El doctor Ramiro Ortiz, que nos debe estar acompañando en remoto, no sé si está conectado. El doctor Ramiro Ortiz es PhD en Evaluación de Recursos Hidroenergéticos del Instituto Energético de Moscú, magíster en Centrales Eléctricas y Subestaciones y profesor de la Escuela Colombiana Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Valle. Además, es profesor de la Escuela Colombiana de Ingeniería, nos está dictando la cátedra de pequeñas centrales hidroeléctricas porque es el autor del libro de construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas, que es una de las publicaciones más importantes en el tema. Lo acaba de mencionar el doctor García, que las pequeñas centrales hidroeléctricas son una cosa que vamos a tener que implementar y vamos a tener que trabajar. Él nos está dictando aquí para la escuela esta cátedra. El doctor Elpidio Godoy, que también nos está acompañando en remotos, sí, ahí está. Es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en finanzas y administración de APIT, eficiencia energética OpenBit, 47 años de experiencia profesional en administración, dirección e ingeniería en Bavaria, Mazda, URE, Ingeniería Limitada, Pitner, GmbH, Bonos Solares, SAS, Programa de Actividades de Incentivos para Fotovoltaica en Colombia, Universidad Francisco de Pablo Santander y Universidad de América. Actualmente es gerente de URE Ingeniería, representante de Bonos Solares S.A., Programa de Actividades de Incentivos para Fotovoltaicos en Colombia. Es además el presidente de la Comisión Técnica Permanente de Energía de la Sociedad Colombiana de Ingenieros
y un investigador permanente sobre el tema y conferencista nacional e internacional en temas de energía en el país. Bueno, pues entonces, sin más preámbulos, ya que el tiempo está tan corto, pues los dejo con el ingeniero Germán Pardo, que va a dirigir el panel de discusión y posteriormente pues tendremos ocasión, espero, de hacer preguntas a los panelistas y al doctor Julián García sobre su conferencia. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Pues como egresado de la escuela, para mí siempre es un honor estar acá. Cada vez que me invitan, pues participo y realmente me siento muy orgulloso de ser egresado de la escuela. Realmente el doctor Julián nos ha mostrado algo que es lo esencial, sobre todo el que veo tanto estudiante en cómo pensar en el desarrollo de mi país. Él, de su disertación, termina dándonos una visión sobre el país y hacia dónde nos debemos enfocar. Pero lo más importante es que nos hace pensar en lo básico de la ingeniería, en lo que estudiamos cada uno de nosotros, ya seamos ingenieros civiles, ingenieros industriales o ingenieros mecánicos, como son muchos de ustedes, pero es sobre lo fundamental. Aquí él nos ha mostrado un panorama de cómo se estructura un proyecto de ingeniería y para qué sirve. Y fíjense que cuando habla de la demanda y de la oferta, nos lleva a pensar hoy en día diferente de hacia dónde debe ir Colombia. Colombia ha sido un país que históricamente, y aquí hay gente que ha trabajado en las más grandes centrales hidroeléctricas del país. Muchos de ustedes solo oyen hablar de Hidroituango hoy en día porque es el de la prensa. Pero mire, Colombia es un país que ha desarrollado desde los años 70 una política de generación de energía a través de centrales hidroeléctricas. Esa es la energía nuestra. Un país que tiene una geografía donde la altura, ustedes que calculan para sus máquinas, la altura es gratis para nosotros. ¿Sí? El H, ese para nosotros es gratis. Eso es lo que debemos aprovechar. En países planos les cuesta generar con energía hidráulica. Nosotros tenemos el 75% de generación con energía hidráulica y eso es lo que debemos mantener en este país. La política energética de este país debe seguir estando enfocada en la generación hidráulica. Ya nos mostró el doctor Julián cuál es la eficiencia del proceso de generación. Y hay algo que ustedes, como estudiantes y como profesionales jóvenes, deben comenzar a analizar muy bien. Cómo se evalúa el costo de la energía de un proyecto. Y esto está basado en una metodología que es el costo nivelado de energía. Ahí vienen ustedes en el cuadro que presentó Julián. Esa es la parte fundamental de cómo comenzamos a pensar en qué proyecto realmente es rentable para un país. Ahí tenemos en cuenta la inversión, tenemos en cuenta la vida útil, tenemos en cuenta los costos de operación y mantenimiento. Y finalmente nos va a dar, y estoy seguro, porque pues, toda mi vida también he trabajado en el tema de centrales hidroeléctricas y en hidráulica, pues que la energía hidráulica es el futuro de nosotros. Las otras energías serán complementarias, como lo ha sido siempre. Estamos disminuyendo, obviamente, la térmica porque es la más contaminante, pero no debemos olvidar, y Julián, pues en esto debemos dejar un capítulo para las nuevas generaciones, es que no se nos olvide que también hay una energía que es la energía nuclear. Esa energía en muchos países del mundo pues, está poniendo mucha fuerza. Ya en la Unión Europea pues, han decidido que ya no es tan contaminante como antes y esa energía va a comenzar a surgir. Hoy en Europa, por ejemplo, los costos de energía se han incrementado casi en el 300%. Y algo curioso, las ventas de las estufas de leña en Europa se han incrementado en este último periodo casi en el 200%. Entonces, esa oportunidad que hablaba Julián de la generación con leña, resulta que en Europa hoy en día está volviendo a ser importante. ¿Y por qué es importante? Porque es que psicológicamente uno cree que cuando tiene leña y tiene estufa no depende de los terceros, no depende de la guerra de Ucrania. Uno cree que es capaz de generar su propia energía sin tener que estar pagando costos altos de energía. Entonces, vamos hacia un futuro, muchachos, yo los invito a que sigamos pensando en lo básico, en lo fundamental de la ingeniería, con esas herramientas que nos dan aquí en la universidad, es que podemos pensar a futuro para desarrollar los proyectos
de sostenibilidad en el país. Obviamente todo tiene que ir asociado con la sostenibilidad, con la protección del medio ambiente, pero los parámetros fundamentales de la ingeniería siempre han tenido en cuenta esos factores. Desde que yo empecé a trabajar en proyectos hidroeléctricos, todo lo que estamos hablando de sostenibilidad y protección del medio ambiente ya se estaba dando. Que hoy no se reconozcan algunos es diferente, pero siempre los proyectos de ingeniería han tenido inmerso la protección del medio ambiente. Es parte de la génesis de la ingeniería y en eso pues nosotros como ingenieros no nos tenemos que olvidar. Entonces todos los proyectos nuestros ya vienen con eso involucrado y tenemos que aprovechar esas enseñanzas. Tenemos que utilizar muy bien todas las bases fundamentales de las ciencias de la tierra, de la hidráulica, de la generación, etcétera, para poder aprovechar de la mejor manera. Y bueno, aquí estamos con grandes expertos que tienen visiones diferentes del futuro del país y sobre todo que han analizado de una manera diferente. Ya ustedes vieron, Julián, cómo nos presentó un análisis, digamos, muy interesante, que muchos inclusive no nos lo habíamos hecho. Pero es un análisis interesante. Con el doctor Amílcar hemos tenido varias discusiones, hemos escrito, digamos, nos hemos apoyado en escribir muchos artículos, correcto, y nos ayudamos mucho para que los artículos, tanto en el tema de ingeniería como en el tema de sus estudios, pues salgan bien. Hemos hecho un trabajo muy interesante, hemos discutido muchos temas de tango, ya el tema tuyo pues es un tema de la parte comercial, y fíjense que el tema de Julián es un tema ya de estrategia general de la política energética. Yo sí quisiera que ustedes, de cada uno de sus aristas, pues digamos, nos propusieran que además de lo que Julián nos dice, cómo vemos o cómo actuamos nosotros, porque a través de la sociedad colombiana de ingenieros nosotros vamos a ser actores fundamentales en la política energética del país. Esa es la función de nosotros como gremio, esa es la función y el papel de nosotros es tratar de orientar el país, porque es que estos proyectos de generación y de energía no se dan de un día para otro, tiene un proceso de maduración. Una hidroeléctrica, como está pensando, de 7, 8 años mínimo. Los proyectos eólicos hoy están en el boom porque traemos los equipos, los ponemos, pero ya nos advierten, es que generación eólica en el país está muy, en unas zonas muy pequeñas. Generación fotovoltaica también. Tenemos unos problemas en Europa. Hoy en Europa estamos pensando en los efectos que producen las grandes generadoras eólicas en unas regiones. Y hoy en Europa están inclusive especificando que los paneles solares ya no pueden quedar a ras de piso, sino tienen que estar elevados mínimo 3 metros, porque el impacto ambiental sobre el suelo ha sido muy grande. Entonces, ellos ya nos llevan una ventaja muy grande. En Chile, por ejemplo, los productores de los viñedos utilizan las aspas de unos generadores que tienen para modificar el clima y que no se les dañen los viñedos. Eso a gran escala en los generadores eólicos está produciendo unos efectos que no estamos midiendo. Tenemos un mapa de vientos en Colombia, pues digamos, no muy completo, y cuando nos metamos en proyectos eólicos no es el boom de que vamos a generar con energía eólica, porque no en todas partes se va a dar, y la fotovoltaica también tiene sus problemas. Yo sí seguiría insistiendo, y aquí en la escuela pues todos los directivos desde el rector para abajo son máster y doctores en recursos hidráulicos y hidráulicos, y eso lo tenemos que aprovechar, es el seguir insistiendo en la planeación y estructuración de proyectos de generación hidráulica. Esa es la ventaja que tiene Colombia en el mundo y tenemos que seguir aprovechándolo. Entonces, doctora Amílcar, ¿usted qué opina de este futuro nuestro de la energía para poder seguir creciendo? Muchas gracias, Germán. Muy buenos días a todos. Yo empiezo por destacar la presentación, la magnífica presentación que nos ha hecho Julián. Nos abrió perspectivas y hay que acoger su invitación a cambiar el chip. Está en boga hablar de transición energética. Y se habla de la transición energética, sobre todo a partir del año 2015. Yo digo que hay un antes y un después del año 2015. ¿Qué pasó ese año? En primer lugar, se firmó el Acuerdo de París, que propende por la
descarbonización de la economía. Colombia es signatario de ese acuerdo. El Congreso de la República lo ratificó de tal manera que es vinculante para Colombia. Ese mismo año se aprobó también, los objetivos del desarrollo sostenible, que entre otras cosas fue una iniciativa de Colombia en la conferencia de Río +20 y que fue acogida por las Naciones Unidas. Y en el séptimo de los objetivos está el acceso a la energía, y no a cualquier energía, sino energías limpias. Es decir, propende por la universalización del acceso a la energía. Pero esta no es la primera transición energética, y rápidamente más en el escenario en el que estamos. Yo sé que les va a ser muy familiar lo que les voy a contar. Esta es la que estamos en la tercera transición energética. La primera transición energética se dio con un invento. Así como la revolución industrial no habría sido posible sin el invento de la máquina a vapor, la cual, para crearse esas máquinas y esos equipos requerían el acero. Y para forjar el acero se necesitaba el coque, que es un derivado